todo el mundo y especialmente para Latinoamérica. Empezó en Ecuador, en Latinoamérica, terrible, y obviamente se ha seguido expandiendo y obviamente la situación de Perú, Brasil, etcétera, es alarmante. Por tanto, cuando me invitaron a participar, encantado de al menos colaborar con lo mínimo que se pueda. Como ustedes se imaginarán, los casos en Estados Unidos venían bajando eh, con el distanciamiento social, algo de esperanza de que la situación iba a mejorar un poco, pero como ustedes se imaginarán, algunos de los estados empezaron a abrir abruptamente y realmente lo que pensábamos que estaba mejorando está empezando a subir en los últimos días. Y esto es de los últimos días recientes. Entonces, obviamente nos estamos enfrentando a un desastre como un desastre natural casi, pero este desastre se ha convertido en algo realmente crónico. Estamos acostumbrados a que existan desastres de una magnitud increíble en donde se afecta a la población de una manera inmediata y afecta por varios días, semanas, etcétera. Pero realmente lo que está pasando no tiene precedentes, al menos los de mi edad o mayores no han tenido ninguna circunstancia en sus vidas en donde han tenido que vivir algo como lo que está pasando y realmente está cambiando la forma en que vivimos. Y obviamente este es un problema a nivel global y simplemente les quería mostrar, obviamente ustedes saben cómo están los casos en Perú. Estos son datos de hoy día, de hace un par de horas. Vemos que los casos están más de un cuarto de millón en Perú, con más de 8.000 muertes. Vemos que todavía no hemos llegado al pico, estamos tal vez llegando al pico en el número de muertes y ojalá que esto vaya bajando rápidamente. En mi hospital teníamos más o menos un promedio de 60 casos en los últimos días, bajamos a 20 y otra vez en el día de hoy empezamos a subir a 32 casos. Como ustedes saben, la asociación entre glucosa y desenlaces adversos en pacientes con COVID-19 son bastante conocidos. Este es uno de los papeles tal vez más importantes, con un gran número de pacientes, más de 7.000 casos, donde se hizo un análisis bastante robusto en donde se hizo lo que llaman un macheo por propensidad, un propensity score matching, en donde se trata de comparar las características como basales de los pacientes para ver si estas características se comparan y solo vemos si el factor de riesgo es diferente entre los dos grupos y eso trataron de mostrarlo en este estudio, en donde separaron a los pacientes de acuerdo a los niveles de glucosa alcanzados en el hospital, más de 10 milimoles, que serían más de 180 en comparación a menos de 180 y vemos que la probabilidad de sobrevivir es mucho más baja en los pacientes con glucosas más elevadas. Pero este asunto del coronavirus no es nada nuevo. Ha existido brotes de otro tipo de coronavirus. Eh, eh, como ustedes saben, el virus anterior, del Medio Oriente, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, también un coronavirus que se logró controlar, no tan agresivo como el actual, pero este tipo de virus han ido ocurriendo y es esperable que sigan ocurriendo en el futuro próximo, de manera que tenemos que aprender a prepararnos para este tipo de circunstancias. El virus actual, como ustedes saben, entra a través del receptor de AC2, que es el puerto de entrada para el coronavirus. De ahí que haya salido tanta discusión sobre el potencial riesgo asociado con el uso de inhibidores de, del receptor de angiotensina o de la enzima convertidora de angiotensina. Y por otro lado, lo que habíamos escuchado sobre el virus anterior con el MERS, era el puerto de entrada del coronavirus, era el DPP4, con este virus diferente, que no es el mismo virus, obviamente, y que tenía un puerto diferente de entrada. Pero de ahí que salen elucubraciones de que las medicaciones podrían alterar la entrada del virus, pues que los DPP4 tal vez al bloquear esto, tal vez previenen, mejoran, no se sabe.
Y solo como un ejemplo, el mostrarles el cómo la especulación, en tanto que no sabemos del virus, de manera que los comentarios y la forma en cómo ustedes se imaginarán en Facebook, WhatsApp y todo el tipo de cosas de los presidentes, nos dicen cómo hay que manejar. Realmente estamos aprendiendo, estamos en pañales en cómo se entiende a la enfermedad. Pero la ciencia está avanzando muy rápidamente. Este fue uno de los reportes iniciales en donde se mencionaba que los pacientes con hipertensión y diabetes podrían tener más riesgo de coronavirus por el uso de ese tipo de medicaciones. Empezó a salir en todas las noticias de que más de 6 millones de esos, por ejemplo, en el Reino Unido, podrían estarse infectando con este virus mortal. Y todo este tipo de especulaciones. Esto, por ejemplo, solo fue hace poco, hace un par de meses, en marzo 11 salió esta comunicación. A la semana hubo ya un comunicado de las asociaciones avisando a la gente que no dejen de tomar la medicación para la presión arterial. Esto fue solamente una semana después. Inmediatamente empezó a hacerse revisiones sobre el tema y hubieron múltiples revisiones. Todo el mundo empezó a revisar el mismo tema sobre el coronavirus y los receptores de, de angiotensina, etc. Esto fueron solo en semanas posteriores, un par de semanas después ya teníamos todas estas revisiones. Y por último, las revisiones en el New England Journal y otras de estas que empezaron a salir de una manera que la ciencia y hay varias críticas a cómo se está desarrollando la ciencia, de manera que se está aprendiendo muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo ha habido problemas en el problema de revisiones en las revistas, del cómo se está tratando la rigurosidad del sistema científico. Y otro de los ejemplos en el caso de la diabetes es el concepto del puerto de entrada para el coronavirus como los receptores de DPP4, de manera que se ha sugerido que los DPP4 podrían inhibir la entrada del virus, o tal vez que no sabemos nada de lo que pasa con los DPP4, de manera que no sabemos cómo usar, no usarlos en pacientes críticos, no se recomienda. Y nosotros recomendamos que se utilicen cuando nosotros creemos que sí funcionan, que es en el paciente con diabetes, con hiperglicemia, especialmente los pacientes no críticos, y en el hospital tenemos algunos datos. Y estudios recientes es un estudio pequeño de casos controles en donde se sugiere que no hay interacciones. De manera que seguimos aprendiendo. El uso de las medicaciones que utilizamos para la diabetes se han discutido en varios artículos de opinión. Gente ha empezado a pensar que tal vez el uso de inhibidores de SGLT2 podrían ayudar a estos pacientes. Realmente no tenemos idea de cómo va a funcionar este estudio que se ha propuesto para tratar de disminuir la respuesta, la falla respiratoria en pacientes con COVID-19. De manera que muchas especulaciones y seguimos aprendiendo alrededor del tema. Pero ¿qué es lo que sabemos hasta el momento en el manejo de la diabetes en el paciente hospitalizado? Obviamente, el control de la glucosa es importante y tal vez un rango entre 140 y 180 puede ser un rango apropiado para la mayoría de pacientes, que es la meta que se ha sugerido, tal vez basado en el estudio Nice Sugar, un estudio que trató de comparar este rango versus la euglicemia y se demostró que el ser demasiado agresivos en el control de la glucosa tal vez no es muy seguro y podría incrementar el riesgo de muerte, de manera que se cambiaron las guías alrededor del 2009 y se ha quedado ahí ese rango entre 140 y 180 para la mayoría de pacientes. Y la recomendación para alcanzar esa meta es el uso de insulina intravenosa en el paciente crítico. Y en el piso se sugiere que se utilice la insulina subcutánea. Sin embargo, alcanzar esta meta terapéutica es virtualmente imposible en pacientes con insulina subcutánea porque no se puede ajustar de una manera tan rigurosa como se hace con la vía intravenosa, pero es el rango recomendado por ahora. Y obviamente las recomendaciones es tener protocolos de hipoglicemia en los hospitales y se ha empezado a considerar el uso de agentes no insulínicos. Entonces, ¿cómo nos afrontamos a esta pandemia con lo que sabemos de acuerdo a las guías de terapia?
al menos en nuestra universidad hemos empezado a juntarnos con los epidemiólogos, con los cardiólogos, con diferentes médicos en el sistema para ver cómo afrontamos esta crisis y cómo respondemos. Y una de las ideas ha sido el de usar este ciclo de preparación como se utiliza en los desastres naturales. Y eso es lo que pusimos en un artículo reciente que está en revisión, en donde ponemos diferentes estrategias para combatir los problemas asociados a la diabetes durante pandemias como la actual. Y en esta charla me voy a enfocar un poco en lo que llamamos la respuesta o la respuesta de mitigación, donde tratamos de disminuir inmediatamente la mayor cantidad de daño que puede ocurrir durante esta pandemia. Entonces, hemos observado diferentes transformaciones del manejo del paciente hospitalizado. En el paciente no crítico, estrategias que permitan disminuir el contacto con los pacientes para disminuir la transmisión de la enfermedad a los trabajadores de salud y de esa manera también disminuir la transmisión a la comunidad, evitar el riesgo de contagio. Se han ido cambiando ciertos protocolos basados en lo que sabemos con el uso de agentes orales. Tal vez el uso de estos agentes nos permite simplificar la terapia. Hemos publicado varios estudios al respecto. Tenemos mejor data que nos explica que en cierto grupo de pacientes un régimen simplificado con agentes orales como DPP-4 podría ser de utilidad durante este caso. Y esa ha sido una de las sugerencias que pusimos recientemente, en que pacientes con control muy fácil, que son aquellos pacientes que vienen con glucosas menos de 200, que no toman mayor medicación en la casa, son muy fáciles de tratar y esos pacientes tal vez los podemos tratar con un agente oral, con correcciones de insulina. Y de acuerdo a la disponibilidad de equipo de protección, lamentablemente tenemos que tomar decisiones de salud pública. En este caso, si es posible, se puede tal vez disminuir o facilitar el manejo de estos pacientes con menor número de pinchazos y tal vez menor número de chequeos de glucosa. Pero obviamente aquellos pacientes que van a teniendo una mayor complejidad en el manejo, necesitamos ser un poco más cuidadosos. Y por ejemplo, el paciente que viene con glucosas elevadas de más de 300, con múltiples agentes orales en la casa, tomando insulina, con altas dosis de insulina, esos pacientes son mucho más difíciles de tratar. Y obviamente no recomendamos el uso de agentes orales únicamente. Y uno de los escenarios que me había preguntado Joaquín para cubrir hoy día era el de pacientes con crisis hiperglicémicas en el hospital. Entonces, las crisis hiperglucémicas las categorizamos típicamente en dos: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Y tenemos un subgrupo de pacientes que tienen una combinación de los dos escenarios. Entonces, como definiciones, aquí están la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Entonces, les quería presentar un par de casos como ejemplos. Tenemos un caso número 1, son casos hipotéticos. Tenemos un paciente de 35 años que se presenta con poliuria, polidipsia, fatiga. Al examen físico, una frecuencia respiratoria de 16, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una presión arterial de 140-50. Los laboratorios tienen un sodio de 132, potasio de 4.2, un bicarbonato de 24, un cloro de 100 y una glucosa de 459. Creatinina es de 1.0. Entonces le vemos al paciente y tenemos que tomar una decisión. ¿Es esto una crisis hiperglicémica o no? Tenemos otro paciente hipotético, 35 años, poliuria, polidipsia, fatiga, el mismo examen físico. Los laboratorios son sodio de 132, un potasio de 5.3, bicarbonato de 14 y un cloro de 100. Y una glucosa otra vez de 459, una creatinina de 1.1. ¿Es este un caso de crisis hiperglicémica? Voy al caso anterior. Muy similar. Tenemos que empezar a fijarnos en los pequeños detalles. ¿Cuál es la diferencia de este caso con el caso anterior? Ahora tenemos otro caso. El mismo paciente, 35 años, mismo caso hipotético. Poliuria, polidipsia, el mismo examen físico. Sodio de 142, un potasio de 5.2, bicarbonato de 23, un cloro de 110.
y una glucosa de 7,59, la creatinina de 1,5. Voy a volver a los casos en un segundo. Entonces, ¿cómo es la patogénesis de las crisis hiperglicémicas? La cetoacidosis diabética depende de un imbalance en el índice de glucagón e insulina. Tenemos mayor cantidad de glucagón y menor cantidad de insulina. Y esta deficiencia de insulina es la que no permite bloquear la producción de cetonas en el hígado. Entonces, los pacientes enfermos con un aumento en la catabólisis, con aumento de ácidos grasos libres, es el sustrato para la cetogénesis. Y cualquier situación que afecte la célula beta nos lleva a la deficiencia de insulina y, por tanto, a la cetoacidosis. En el caso del estado hiperosmolar, tenemos una predominancia de resistencia a la insulina, pero puede haber una sobreposición con una deficiencia relativa de insulina y un poco de cetonas. Pero el caso más importante es la diuresis osmótica, que lleva a una hiperosmolaridad. Pero en este caso hay una predominancia de insulinoresistencia. En la patogénesis de la crisis hiperglucémica depende de ese desbalance entre insulina y hormonas contrarreguladoras. Y obviamente tenemos otros factores como agentes inflamatorios, tenemos citoquinas como TNF-alfa, interleuquina 6, que son importantes en la resistencia a la insulina periférica, aumento de la catabólisis, producción de ácidos grasos libres como sustrato para la cetogénesis. Y es justamente eso lo que lleva al desbalance. Y cuando existe este desbalance entre glucagón e insulina es cuando se desarrolla la cetoacidosis diabética. Y en este ejemplo lo que trata de mostrar este algoritmo en el lado izquierdo es cuando tenemos una deficiencia absoluta de insulina, tenemos un incremento de la actividad de la hormona sensible a lipasa. Es una hormona que normalmente está regulada por la insulina, pero si no tenemos insulina, tenemos una mayor actividad de esta lipasa, por tanto, mayor catabólisis, mayor cetogénesis. Y al mismo tiempo, cuando existe lipólisis, tenemos mayor cantidad de glicerol, que es uno de los sustratos de gluconeogénesis, al mismo tiempo que va acompañado con un incremento en el aumento de producción de glucosa con otros sustratos de gluconeogénesis, como los aminoácidos gluconeogénesis, que van empeorando la hiperglucemia. Y cuando existe una deficiencia solamente relativa, tenemos la insulinoresistencia, que también nos lleva a un caso de hiperosmolaridad, que es el punto final de esta diuresis osmótica, esa pérdida de glucosa que va acarreando agua. Y esta pérdida de agua, la deshidratación, es lo que lleva a un incremento de la osmolaridad. Simplemente la hemoconcentración, dada la pérdida de tanta agua relacionada con la diuresis por la glucosuria severa que existe en estos casos. De manera que podemos tener una sobreposición entre cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar en algunos de los casos. Si tenemos una cetoacidosis diabética severa, lo suficientemente severa, que lleva una deshidratación, obviamente vamos a tener una combinación de los dos. Entonces, volviendo al caso, el caso primero, teníamos estos datos de laboratorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el hiato aniónico. Y en este caso, no hay un mayor hiato aniónico, es de 8, lo que significa que simplemente estamos buscando la diferencia entre aniones con los cationes. Y vemos que la diferencia entre las cargas positivas versus las negativas es simplemente de 8. El sodio corregido es de 138, normal, y la osmolalidad es de 290, no está elevada. Entonces, este paciente realmente no tiene una crisis hiperglicémica. En este segundo caso, calculamos nuevamente el hiato aniónico. Este es el segundo caso. Tenemos un bicarbonato, ahora está el bicarbonato reducido, es menos de 18. 18 generalmente es el punto de corte.
el potasio tiende a elevarse en pacientes con un poco de acidosis, como en este caso. Calculamos el hiato aniónico, está elevado, más de 10 o 12 es elevado. Y tenemos un sodio corregido de 138 sin hiperosmolalidad. De manera que tenemos un paciente con acidosis metabólica, como vemos aquí, por el hiato aniónico y un bicarbonato menos de 18. Al mismo tiempo, le medimos el pH al paciente. El paciente tiene un pH bajo, menos de 7.3, de manera que tenemos un paciente con acidosis. Y si observamos al mismo paciente, observamos el bicarbonato. Nuevamente, lo que estamos es enfocándonos en el bicarbonato. Es mayor a 18, no hay acidosis metabólica, el hiato aniónico es de 9, es menor a 10 o menos de 12, de manera que no hay acidosis metabólica clara. Vemos que el sodio corregido es de 153 comparado con el sodio medido de 142. Y cuando calculamos la osmolalidad es de 326. Es súper alta, está mediado por este incremento de los niveles de glucosa y tenemos un paciente, por lo tanto, con hiperosmolaridad. En el caso de esta hiperglucemia severa, medimos el pH está normal, es un paciente con un estado hiperosmolar. ¿Y cuál es la presentación típica de los pacientes? Si tenemos hiperglucemia, tenemos catabolismo, tenemos pérdida de peso, tenemos aumento en polidipsia, poliuria, debilidad. Esos son los síntomas típicos en pacientes con un catabolismo y diabetes, cuando se presentan típicos al diagnóstico. Pero ¿qué añadimos a esto? En el caso de la cetoacidosis diabética, añadimos dolor abdominal, vómitos, náuseas, son síntomas típicos del paciente con cetoacidosis. Y en el examen físico lo que podemos observar puede ser ya sea taquicardia, taquipnea, respiración de Kussmaul-Olby por la acidosis con olor a acetona, que podrían ser en los casos más severos. Y en el caso del estado de conciencia, en los pacientes con cetoacidosis o el estado de hiperosmolar, realmente no vemos coma en la mayoría de los pacientes como se llamaba antes a las crisis hiperglicémicas, como coma diabético. Realmente con el avance del manejo, tecnología para el diagnóstico, etcétera, encontramos a los pacientes ya no tanto en coma, los podemos diagnosticar un poco más temprano, por lo tanto que se ha retirado un poco el concepto del coma diabético, es porque realmente encontramos pacientes ya sea en letargia o una gran proporción de ellos todavía se encuentran alertas. Entonces, ¿cuáles son los típicos criterios diagnósticos? Usamos glucosa, bicarbonato, el hiato aniónico, las cetonas, alteraciones del estado de conciencia pueden ser medidos. Y podemos calificar tal vez a la cetoacidosis como leve, moderada o severa. Y aquellos pacientes que vienen con una disminución leve del bicarbonato, una elevación del hiato aniónico leve, con cetonas, podría considerarse como una cetoacidosis leve. Sin embargo, cuando tenemos un pH que ya está menos de 7.24, entre 7 y 7.24, en comparación con una disminución muy leve del pH, tenemos un bicarbonato más bajo, un anión capo, hiato aniónico más elevado, es un paciente tal vez moderado, pero cuando tenemos un paciente con un pH menos de 7, este es un pH bastante bajo, este es un paciente con una cetoacidosis severa. Típicamente el bicarbonato es menor de 10, el hiato aniónico es elevado y tiene obviamente cetonas positivas. Es un paciente con una cetoacidosis severa en comparación con leve o moderada. Y para el caso hiperosmolar, generalmente un pH normal, con un bicarbonato mayor a 18, generalmente la osmolalidad efectiva consideramos 320, aunque en un estudio reciente de este año sugerimos que se utilice más bien 300 en vez de 320, porque 320 es realmente bastante elevado y con niveles menores tal vez ya podemos tener efectos adversos en los desenlaces hospitalarios. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a los pacientes con crisis hiperglucémicas? Como decíamos, el hiato aniónico es la diferencia entre las cargas positivas versus cargas negativas. Típicamente usamos el sodio menos cloro más bicarbonato. Y eso nos permite ver cuál es el hiato aniónico. Y cuando tenemos una brecha entre los dos más amplia, significa que tenemos este hiato aniónico por el cambio en las cargas
relacionadas con la acidosis. Mientras más alto el hiato aniónico, peor la acidosis metabólica. Después, el segundo paso es calcular la osmolaridad. ¿Cómo calculamos la osmolaridad? Típicamente hablamos del sodio y la glucosa como los factores primordiales en mediar la osmolaridad. Este es muy sencillo, es 2 veces el sodio más glucosa dividido en 18 para cambiar a milimoles, y esto nos da una osmolaridad generalmente alrededor de 280, 290, y cuando es más de 300, 320 consideramos como hiperosmolaridad. Entonces, en el caso 1 habíamos calculado el hiato aniónico realmente de 8, la osmolaridad de acuerdo a los niveles de glucosa, el sodio 2 veces, más la glucosa dividida en 18, la osmolaridad. No hay cetoacidosis y tampoco hay estado hiperosmolar. ¿Y cómo corregimos al sodio? La fórmula típica que utilizamos es por cada 100 miligramos por decilitro de sodio que estamos mayor a 100, el nivel de sodio cambia en 1.6. Y para calcular esto simplemente hacemos la fórmula de sodio más 1.6 menos 100 dividido para 100, lo que nos va a dar el valor del sodio corregido, que simplemente ajustar por cada 100 que estamos arriba de 100, subimos en 1.6 los niveles de sodio. Entonces, en este caso teníamos paciente con un sodio de 132, más 1.6 por 459, menos 100 nos da un sodio corregido, dividido para 100 nos da un sodio corregido de 138. Entonces, en el caso primero que teníamos, realmente no había cetoacidosis, el bicarbonato es más de 18, no hay un hiato aniónico, el sodio corregido es 138. Este paciente realmente no tiene crisis hiperglucémica. En el segundo caso, el bicarbonato estaba más bajo, tenemos un hiato aniónico, no hay hiperosmolaridad, pero el pH está bajo, tenemos una acidosis metabólica, por tanto este paciente es consistente con una cetoacidosis diabética. Y el tercer caso es un paciente con un estado hiperosmolar, porque tenemos una osmolaridad más de 326 sin cetoacidosis. Pero obviamente podemos tener casos en donde existe una combinación de cetoacidosis y un estado hiperosmolar, que es lo que observamos en un estudio reciente. Hemos observado que el número de cetoacidosis y el número de casos de estado hiperosmolar han ido aumentando. Este es un estudio que me invitaron a colaborar con la gente del CDC, donde se ha visto que el número de casos a lo largo de los años ha ido incrementándose. Y hace un par de meses publicamos los datos de un estudio con más de 1000 pacientes con cetoacidosis o estado hiperosmolar, en donde observamos que la mortalidad más alta en el hospital es para aquellos pacientes que tienen una combinación de cetoacidosis con un estado hiperosmolar. Y eso simplemente fue categorizado como aquellos pacientes que tienen los criterios de cetoacidosis que les mostré, más una osmolaridad efectiva más de 300, que como decíamos es simplemente el cálculo de sodio 2 veces más la glucosa dividido por 18. Y estos casos, como ustedes pueden ver, tenían la menor sobrevida en el ambiente hospitalario. ¿Y cómo manejamos a los pacientes en general en el hospital? Pues obviamente lo más importante es manejarlos con líquidos. La respuesta a líquidos es siempre lo más importante por lo que los pacientes vienen con una deshidratación importante, particularmente los pacientes con un estado hiperosmolar. Tenemos que corregir los niveles de sodio para decidir si continuamos con una infusión de cloruro de sodio al 0.9% o si damos una solución más diluida en pacientes con hiperosmolaridad, por ejemplo. Si vemos que el sodio corregido está alto, empezamos con una solución salina, pero disminuimos al 0.45% si tenemos un sodio alto después de la primera corrección. Y cuando ya el paciente tiene un control metabólico, la glucosa llega a 200, 250, lo podemos cambiar a una dextrosa y mantener la dextrosa hasta que haya una resolución de la cetoacidosis diabética. En el caso de la insulina, ¿cuál es la diferencia entre el manejo del
de la infusión de insulina en el paciente con cetoacidosis versus el paciente que está en el estado crítico. Hay una diferencia y la diferencia es simplemente que en el paciente con cetoacidosis se empieza con una dosis de insulina y no se cambia la tasa de infusión. Simplemente se mantiene la tasa de infusión todo el tiempo porque el paciente viene con una glucosa alta y esa glucosa va a ir bajando paulatinamente. Muchas veces la siguiente glucosa va a seguir elevada. No está en el rango que queremos todavía, pero y la siguiente tal vez va a seguir elevada. De manera que no vamos a seguir aumentando la dosis de insulina. Simplemente continuamos con la misma tasa de infusión de insulina hasta que el paciente llega alrededor de 200, 250 y lo cambiamos a cambios en los niveles, en la infusión de insulina de acuerdo a los niveles de glucosa cuando llegamos a ese rango. Y otro punto importante es el uso de potasio. Como ustedes saben, la insulina lleva el potasio dentro de la célula, de manera que si los niveles de potasio al comienzo son muy bajos, menos de 3.3, lo cual es raro, más bien los pacientes siempre se presentan con un potasio alto. Pero si un paciente tiene un potasio menos de 3.3, en ese caso hay que esperar, suspender la infusión de insulina, corregir el potasio y después empezar otra vez la insulina por el riesgo de hipocalemia severa. En el estudio que les mostré, la hipocalemia menor a 2.5 se asocia con mayor mortalidad en estos pacientes, de manera que tenemos que tener bastante cuidado con la hipocalemia por la infusión de insulina cuando no corregimos apropiadamente. Y a esto lo llamamos simplemente que corregir a todos los pacientes que tengan un potasio más de 3.3, entre 3.3 y 5, 5.2, hay que continuar corrigiendo los niveles de potasio porque lo que esperamos es que los niveles de potasio disminuyan con la infusión de insulina. Si ustedes tienen cualquier paciente con hipercalemia en el hospital, ustedes saben perfectamente que una de las formas de corregir la hipercalemia es con insulina intravenosa. De ahí que hay que tener cuidado con esta complicación. En el estado hiperosmolar, el manejo es muy, muy similar y básicamente cuando llegamos a los rangos de glucosa apropiados, más bien lo que queremos es esperar a que el paciente mejore el estado de alerta. Entonces, no hay mayor diferencia. ¿Y qué es lo que hemos visto en esta pandemia? Entonces, hay varios casos en donde se sugiere que pacientes se están presentando con cetoacidosis, que el número de casos de cetoacidosis es más alto en pacientes con diabetes tipo 1 por la infección. Alrededor del 45% de pacientes con diabetes tipo 1 se presenta con cetoacidosis cuando tienen COVID-19. De manera que esta es una complicación frecuente en pacientes con diabetes. Y podría ser una de las complicaciones iniciales. No se entiende bien por qué los pacientes tienen una mayor tendencia a cetoacidosis. Hay especulaciones de que podría haber receptores de AC2 en las células beta que podrían promover el daño de estas células por el virus directamente. Obviamente lo más probable es que la insulinoresistencia severa, con una glucolipotoxicidad tal vez relacionada con los niveles altos de citoquinas, de interleucina 6, sabemos perfectamente que induce insulinoresistencia y podría ser severa. Y obviamente hay personas que tienen más predisposición a hacer cetogénesis y hay otras personas que tienen más predisposición a desarrollar diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué transformaciones han ido ocurriendo en el caso del manejo de las cetoacidosis diabéticas durante el COVID-19? Uno de los puntos que ha tenido relevancia durante esta crisis es el cambio en la manera en cómo manejamos a estos pacientes. Les había mostrado el algoritmo de manejo, es típico con insulina intravenosa, pero en este estudio de hace varios años, en el 2004, Guillermo Umpierres había publicado un par de estudios con insulina Aspart o insulina Lispro en pacientes con cetoacidosis leve a moderada. Y el punto es que en estos pacientes tal vez el uso de insulina subcutánea podría ser efectivo tanto como la insulina regular. Y en este estudio Guillermo muestra que el manejo de la glucosa fue muy parecido con insulina subcutánea. Vemos aquí insulina regular versus subcutánea cada hora, subcutánea cada 2 horas. Y como ustedes pueden ver, las líneas están casi superpuestas en estos marcadores que utilizamos en los pacientes con cetoacidosis.
la disminución de la glucosa similar, el aumento del bicarbonato como una resolución de la cetoacidosis similar, el aumento del pH igualmente, y esto se asocia con una mejoría en la cetoacidosis marcado por la disminución de los niveles de beta-hidroxibutirato y también una disminución en la cantidad de ácidos grasos libres, que es lo que esperamos con la infusión de insulina o las dosis de insulina subcutánea. Entonces, en los últimos meses empezamos a recolectar experiencias. Les quería mostrar brevemente lo que estamos haciendo en nuestro hospital, y me parece que para compartir, les voy a compartir tal vez mi pantalla en vez de compartir la presentación. Y les quería mostrar simplemente, si me confirman, si pueden ver esto. Sí se puede observar, doctor Francisco. Ok, perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una página que le hemos estado cambiando con el tiempo. Y esta página, básicamente lo que estamos tratando es de compartir las experiencias en las transformaciones en el manejo de diabetes en el hospital y los cambios en el uso de tecnología. Y uno de los ejemplos aquí, por ejemplo, es los cambios en los protocolos de cetoacidosis diabética. Y en esta página ustedes pueden ver, es una serie de protocolos que se han ido utilizando, incluso protocolos como el protocolo que se recomienda en Perú por nuestro colega José Luis Paz Ibarra, que nos han compartido algunos de las experiencias en Perú y cómo manejar al paciente con cetoacidosis. Uno de los protocolos comunes que se está utilizando es el protocolo de Montefiore de Nueva York, y como ejemplo les muestro acá que en este caso la diferencia y la transformación en el manejo de la cetoacidosis es que identificamos a aquellos pacientes que tienen criterios de cetoacidosis, hiperglicemia, cetosis, acidemia, y que al mismo tiempo tienen todos estos criterios que me dicen que el paciente no está severamente enfermo. Significa que el pH está entre 7 y 7.3, tiene cetoacidosis, pero no severa. El bicarbonato está más de 10, no severamente disminuido, menos de 10. El paciente está con algún estado de alerta, el paciente no está en shock y la hipocalemia no es severa. Entonces, estos pacientes, si cumplen todos estos criterios, cetoacidosis y leve a moderado, la recomendación es de empezar un protocolo de cetoacidosis con insulina subcutánea cada 4 horas, a diferencia de lo que utilizábamos o decíamos cada 2 horas. Y este protocolo ellos están recolectando la información de cómo manejar a esos pacientes. Entonces, como ustedes se imaginarán, tenemos varias propuestas que se han ido ocurriendo naturalmente en diferentes hospitales. Una respuesta similar en el caso del grupo del Reino Unido, con recomendaciones bastante similares. De manera que el manejo de la cetoacidosis diabética ha ido cambiando y se están recogiendo esa experiencia, y la colega Shivani Agarwal está recolectando un montón de estos casos y probablemente va a publicarlos en un futuro muy próximo. Esta es una tabla compartida por José Luis Paz, que justamente lleva estas recomendaciones y acciones sugeridas que se están siguiendo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en donde vemos cómo a la evaluación al ingreso tenemos que considerar estas variables. Y uno de los factores importantes es considerar que el paciente con tratamiento con inhibidores de SGLT2 son pacientes que podrían presentarse con una cetoacidosis diabética sin una hiperglicemia severa, porque estos pacientes están perdiendo glucosa, pero estas drogas aumentan la producción de glucagón y la aumentan la cetogénesis. Y si el paciente no está comiendo, está enfermo, hay un mayor riesgo de cetoacidosis. Entonces hay que preguntar siempre el tipo de medicación que están usando estos pacientes en la casa. En cuanto al monitoreo de glucosa, tenemos las recomendaciones de la FDA del uso de monitoreo continuo. Realmente lo que dijeron es simplemente utilicen, no estamos en contra, no dieron el aval específico de que están aprobados, pero
sugirieron que se puede utilizar en este caso extremo. Y lo mismo el uso de monitores de glucosa que pueden traer los pacientes desde la casa es adecuado en esta situación tan terrible, de manera que los pacientes que tienen diabetes y que tienen COVID-19 pueden traer los monitores de glucosa al hospital. Hace varios días salió esta publicación que pusimos en conjunto con algunos colegas de diferentes universidades, donde pusimos recomendaciones de cómo utilizar estos monitores continuos en el hospital y pusimos justamente recomendaciones para los dos que tenemos disponibles, los dos tipos de monitores continuos que no necesitan ser calibrados por el paciente porque vienen calibrados desde la fábrica, y algunas recomendaciones y consideraciones importantes en el hospital, como potenciales interacciones, las potenciales limitaciones del uso de estos agentes. En los últimos meses se ha visto que obviamente el paciente que más requiere este tipo o el escenario en donde se más requiere el uso de estos monitores continuos es obviamente el paciente que requiere demasiados monitoreos cada hora. Esos son los pacientes en donde sería ideal el uso de estos sensores. Realmente no tenemos mayor data de estudios prospectivos randomizados, de manera que se está colectando esta data. Estamos colaborando con Kathleen Dungan de Ohio State University para tener mejores datos sobre el uso de monitores continuos. Y en la página, como ustedes veían, tenemos otras recomendaciones de cómo implementarlos y tenemos disponibles estos sensores. Ha habido transformaciones en otros protocolos que ustedes pueden encontrar en esta página. Simplemente es covidindiabetes.org. Ustedes pueden bajar diferente información de varios centros académicos y pueden encontrar también literatura al respecto. Y tenemos otra sección que le llamamos In the News, en donde hay como resúmenes de artículos relevantes recientes. Entonces, obviamente seguimos aprendiendo poco a poco sobre COVID-19 y diabetes. Nos quedan muchas preguntas pendientes de aclarar el manejo en diferentes situaciones. Y recientemente, como ustedes podrán haber escuchado, el uso de dexametasona parece tener un efecto positivo. No tenemos los datos de publicación que hayan sido revisados por revisores en alguna revista importante, pero al menos los datos preliminares parecen ser bastante positivos con el uso de dexametasona con 6 miligramos cada día por hasta 10 días. De manera que yo creo que vamos a empezar a observar mayor número de casos de hiperglicemia que simplemente tenemos que aprender a controlarlos si realmente esta medicación está funcionando para estos pacientes. Así que quería concluir finalmente que obviamente lo que ustedes saben, el COVID-19 se ha asociado con casos severos de hiperglicemia. Parece que muchos pacientes tienden a desarrollar hiperglicemia severa con una insulinoresistencia severa. Por lo tanto, consideramos que es importante considerar las características individuales de cada uno de los pacientes y considerar la individualización de la terapia. Pacientes que vienen desde la casa tomando un agente oral con una hemoglobina glicosilada baja, una glucosa más bien baja, realmente no tenemos que manejarlos de la manera más agresiva. Tal vez una medicación con insulina basal a dosis baja podría ser más que suficiente para este tipo de pacientes. Pero mientras el paciente viene más complejo, tenemos que usar regímenes más complejos de insulina, y obviamente los pacientes con enfermedad crítica que necesitan un control glicémico más intensivo, el uso de insulina intravenosa es tal vez ideal, pero lamentablemente en las circunstancias actuales a veces no tenemos todo el equipo de protección para la gente que trabaja en los hospitales. Entonces realmente es una crisis de salud pública que estamos tratando de adaptarnos y seguimos aprendiendo en el día a día. Y agradecemos de todas maneras cómo nos han compartido de varios sitios, de Perú o de Brasil, o gente de Chile nos ha dado sus comentarios de cómo están manejando a los pacientes. Y con esto quería terminar, simplemente mencionar a gente de mi equipo que estamos trabajando en COVID en diabetes. Tenemos otro equipo trabajando en salud pública.
tenemos un par de publicaciones que vienen saliendo, pero estamos haciendo varios análisis de un tipo de cómo entender el manejo de la diabetes, no solo en el hospital, sino en el ambiente en el ambiente ambulatorio con telemedicina. Y tenemos varios esfuerzos de investigación en relación con la implementación de los monitores continuos de glucosa y aquí están los agradecimientos a parte del equipo. Y con esto termino, así que feliz de contestarles cualquier pregunta que tengan. Doctor Francisco, creo que algo que compartimos con usted es que nos encontramos frente a un desastre. Y dentro de esos 4 objetivos que usted mencionó frente a la preparación a una pandemia, desde el punto de vista que usted como endocrinólogo lo ve, y en el enfoque de la respuesta y mitigación, estos protocolos y guías que ya lo tenemos estudiado antes del COVID, ¿van a tener o se está viendo alguna modificación frente a este desastre? Ya que la escasez de los recursos, el seguimiento de estos pacientes, el control estricto de la gran mayoría de pacientes que acuden a la emergencia, con la reposición hídrica, que es un componente muy importante tener en cuenta en estos pacientes, sobre todo que con el compromiso pulmonar hay que hacer un seguimiento estricto de este punto. ¿Algún comentario? Sí, el problema es que el lapso que ha existido entre la aparición del virus y el aumento de casos ha sido tan reciente que hemos visto semana a semana cambios en cómo nos comportamos, cambios en lo que hacemos, cambios en lo que estamos aprendiendo. De manera que la experiencia todavía es muy temprana. Entonces estamos todavía recién empezando a recolectar los datos, empezando recién a sobrevivir en los hospitales, del cómo manejar a los pacientes, tratando de evitar el contagio del personal de salud. De manera que estamos aprendiendo de estos casos y cuando tengamos un poco más de datos que van a salir de Nueva York, muchos de los datos, hay experiencia del grupo de Albert Einstein en Nueva York, el grupo de Montefiore, tienen montones de casos que están recolectando la data y los van a publicar en el futuro próximo. Vamos a tener un poco más de idea. Mientras se vayan recolectando más información, yo creo que vamos a tener un poco al menos semi-anecdótica de cómo se ha ido manejando los pacientes y ver cómo se puede mejorar desde todo punto de vista, no solamente pensando en los desenlaces del paciente, obviamente lo más importante, pero también pensando en la disminución del riesgo de la infección para nuestros trabajadores de la salud. Doctor, algunas preguntas de nuestra audiencia. ¿Alguna recomendación, algún acápite especial con el uso de bicarbonato en la reanimación de este tipo de pacientes? Obviamente los casos de cetoacidosis severa son más bien pocos. Los estudios randomizados con el uso de bicarbonato no existen buenos datos y seguros, pero obviamente cuando tenemos un paciente con un pH menos de 7, generalmente esos pacientes están en coma extremadamente severos. Así que en algunos de los casos se lo utiliza. Lo bueno del manejo de la cetoacidosis y lo increíble del manejo con insulina es que los pacientes tienden a recuperarse en algunas horas. No es que necesitamos manejarlos por 2, 3, 4 días para que recuperen. Generalmente el paciente se recupera o la acidosis se puede mejorar en alrededor de 6 a 8 horas en la mayoría de pacientes. En algunos casos con cetoacidosis euglicémica, con inhibidores de SGLT2, ha sido un poco más difícil controlarlos porque el efecto de la droga puede continuar por algunos días. Entonces, algunos de estos pacientes tienen que estar en la infusión continua de insulina por un par de días en algunos casos severos, pero esos son más bien los casos más bien raros. Otra pregunta, doctor, disculpe. En el contexto, nosotros sabemos, ya teníamos información sobre usted y su biografía, sabemos que es de Ecuador y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Las realidades difieren muchísimo. Con respecto a lugares alejados en los cuales esta pandemia y la expresión en los cuadros de hiperglicemia crítica mencionan si en los lugares donde no tenemos una gasometría, alguna otra conducta para dirigir el tratamiento
y por ahí el examen de orina sería una buena opción para hacer un tipo de diagnóstico? Por supuesto, si no tenemos nada disponible y tenemos un paciente enfermo con glucosa muy elevada y con cetonas más de 3 cruces, hay que tratarlo como una cetoacidosis. Es como manejamos a veces a los pacientes en las casas. Cuando el paciente no se siente bien, se siente enfermo, no está bien y tiene bastantes cetonas y no tenemos otra alternativa, hay que manejarlo como si tuviera una cetoacidosis diabética. Entonces, el manejo de insulina subcutánea inmediato va a permitirnos que el paciente no se siga deteriorando. De manera que el uso de tiras de orina para medir cetonas es muy útil y se utiliza en pacientes ambulatorios. Entonces, obviamente no hay que demorar el manejo porque el paciente puede empeorar muy rápidamente. En el manejo de estos pacientes, sabemos que nuestro sistema va de primer nivel hacia niveles superiores, dependiendo del nivel de complejidad y demás. En la evaluación a un nivel primario, donde se identifica un trastorno en el potasio y se le hace alguna corrección, y cuando llega a otro nivel y nuevamente se realiza una gasometría y se evidencia algún nivel sea superior dentro de lo normal o bajo del potasio, alguna conducta, algo a realizar o simplemente seguimos el tratamiento del primer nivel. No estoy seguro si entendí bien la pregunta de acuerdo a los niveles, pero de acuerdo al nivel de potasio específico, el mensaje importante es que si el potasio está entre 3 y 5, hay que corregir el potasio. Si el paciente tiene un potasio, entre comillas, normal, de 4.8, por ejemplo, el paciente tiene 4.8, si yo le voy a tratar a ese paciente con insulina intravenosa, yo tengo que estar preparado para darle un poco de potasio a ese paciente. Porque a pesar de que parece que está normal, el potasio va a bajar porque hay una deficiencia relativa de potasio, que ya sabemos. Entonces, el potasio está fuera de la célula por la cetoacidosis. Es por eso que el potasio se sube, como para compensar la cetoacidosis, las cargas negativas. El potasio aumenta, de manera que cuando damos la insulina intravenosa, el potasio va a bajar. Entonces tenemos que estar preparados para reponerlo. Pero si el potasio está menos de 3, yo no le puedo dar insulina intravenosa a ese paciente. Le tengo que dar potasio primero para corregir y después continúo la infusión intravenosa. Y mientras tanto le estoy dando líquidos, etcétera. Pero si tengo un paciente con un potasio bajo de 3.3, 3.2, tengo que tener muchísimo cuidado en dar insulina sin corregir el potasio. Ok. Doctor, yo creo que hay una pregunta de la doctora Gladys Santillán referente al último capítulo de su presentación, que era con respecto a este estudio Recovery en lo que es el tratamiento y pronóstico de algunos pacientes. La introducción de la dexametasona, la sugerencia de 6 miligramos cada 24, ¿no? Cada 24 horas, ¿por cuántos días? Tal vez un poquito más con respecto desde su punto de vista, por favor, en el contexto del manejo crítico del paciente. Ya los datos del recovery es un estudio muy grande donde el grupo principal está en el Reino Unido y randomizaron a la gente a todos los diferentes de terapias posibles que había en ese momento, como dexametasona, como remdesivir, como otras moléculas para el manejo. Y esta fue la única que demuestra una respuesta increíble, la de más bajo costo, que podría disminuir la mortalidad en estos pacientes. Pero yo creo que hay que analizar los datos un poco más porque los datos con los virus previos realmente no eran tan positivos. Entonces, el paciente con el síndrome respiratorio, de estrés respiratorio del adulto, son los pacientes que podrían beneficiarse del uso por la respuesta de citoquinas. Lo que usaron en este estudio es 6 miligramos por día, hasta por 10 días. Entonces, esas son las dosis del estudio en Recovery que aparentemente ayudan a mejorar esto. Pero si pensamos en 6 miligramos de dexametasona, es una dosis bastante alta. Pensamos en dexametasona
es el equivalente a 25, 1 miligramo de dexametasona es equivalente a alrededor de 25 de hidrocortisona. Estamos hablando de 150 miligramos de hidrocortisona. Es dosis alta que se va a asociar con una hiperglicemia significativa en el paciente con diabetes. Hay que tener cuidado. Entonces, si esta droga realmente está mejorando la sobrevida de los pacientes, hay que tratar a los pacientes con dexametasona, pero ayudar a nuestros colegas en el ambiente crítico a manejar a los pacientes desde el punto de vista metabólico. Doctor, ¿alguna observación en la gran data que está recolectando con respecto al paciente con COVID? ¿Qué factores están asociados a un fracaso o a la demora de la resolución? Desde el punto de vista metabólico o... Como factor descompensante o tal vez un cuadro previo crónico del paciente, falta de adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que de la gran data que están recolectando? ¿Cuáles son los, para nosotros también tener en consideración y dirigir nuestros esfuerzos en recursos a ese punto? En cuanto del manejo del paciente y la hiperglicemia en el manejo hospitalario de estos pacientes, el tipo de análisis que estamos haciendo estoy haciendo un poco diferente, que es, en vez de coger todos los azúcares del hospital y ver si eso se asocia con mortalidad, eso ya lo sabemos de largo. Cualquier estudio que yo haga en el hospital en donde yo analizo los que tuvieron hiperglicemia versus los que no tuvieron hiperglicemia, siempre voy a encontrar el mismo resultado en cualquier tipo de enfermedad. Porque la hiperglicemia es un marcador de severidad de enfermedad. Entonces, el tipo de análisis que estamos haciendo ahorita con una base de datos grande, con más de 1,000 pacientes con COVID-19, es lo que le llamamos una oportunidad para el manejo. Entonces, estamos analizando esos pacientes que llegaron al hospital, estuvieron ya 2 o 3 días en el hospital y vemos aquellos que fueron controlados versus los que no fueron controlados. Y los pacientes que no fueron controlados cuando deberían haber sido controlados tienen una mortalidad mucho más alta, particularmente los pacientes que van al ambiente no crítico y después empeoran. Entonces, si esos pacientes no los tratamos en los siguientes 2, 3 días, en 2, 3 días yo debería por lo menos traerle al paciente a menos de 180 en promedio. En el ambiente crítico, el paciente que llega enfermo, en unas pocas horas, si yo le pongo una insulina intravenosa, yo debería poder controlar a esos pacientes. Entonces, esos pacientes que después de 2 o 3 días están con promedios de glucosa, más de 250 particularmente, son los que tienen peor pronóstico, de acuerdo, desde el punto de vista metabólico. Entonces, eso es lo que hay que tener un poco pendiente, que realmente cuando el paciente llega al hospital yo tengo una ventana para manejarlos. Y nosotros sabemos, de acuerdo a los estudios randomizados, que en un par de días, 2, 3 días, yo debería poder controlar a esos pacientes. Doctor, desde Nicaragua, la doctora Yali nos comenta, desde el punto de vista de emergencia y en este desastre, atendemos en diferentes escenarios. Y un escenario que sí nos está trayendo mucho problema dentro del tratamiento y el manejo multidisciplinario son los pacientes gestantes. ¿Y cápite o algo especial relacionado a la diabetes gestacional o estas hiperglicemias críticas en este tipo de pacientes vulnerables? Ya, yo creo que el manejo no tiene mayor cambio. No tengo experiencia personal como la gente que tienen en las unidades obstétricas, entonces realmente no tengo experiencia, pero obviamente es el mismo principio de manejo. Lamentablemente el uso de monitores continuos estamos recién empezando a utilizarlo. Hay datos con asa cerrada y bombas, etcétera, que se ha ido aprendiendo para el paciente, para los pacientes gestantes. Pero el principio de manejo no ha cambiado y no hay demasiada experiencia que nos diga que hay que manejarlas diferentes o con diferentes estrategias. Hay que tener simplemente cuidado, monitorizar cerca, evitar la hiperglicemia severa. Y obviamente después del parto, el riesgo de hipoglicemia del neonato, especialmente si ha habido una insulino resistencia o hiperglicemia durante el parto, después del parto el neonato va a tener un riesgo de hipoglicemia severa, entonces hay que estar pendiente. Asociado a esta pandemia del COVID, ya teníamos una pandemia previa, que era la obesidad. Y dirigida en el manejo del paciente crítico obeso que se encuentra en una unidad de crítica, shock trauma,
El manejo de los volúmenes de líquidos debe ser estricto, sobre todo relacionado a la ventilación mecánica. Las guías refieren una cantidad por kilo o para pasar por hora. El seguimiento de la hidratación en estos pacientes, en el contexto de un desastre en el cual estamos, ¿cuáles serían los objetivos o cómo podríamos guiarnos? Ya que la mayoría de estos pacientes tienen que tener un balance negativo, pero sabemos que en el cuadro de una crisis, una hiperglicemia crítica, es fundamental este punto de hidratación. Claro, en este caso lo que sabemos es que si el paciente está con una hipernatremia o deshidratación, eso es uno de los mayores indicadores. Entonces, tenemos formas de evaluar el estado de hidratación de los pacientes. Obviamente, en el paciente crítico es un poco más complicado. En el paciente anciano, la axila seca, por ejemplo. Las mucosas no nos ayudan mucho, el turgor tampoco nos ayuda mucho, pero, por ejemplo, la taquicardia en reposo es un buen indicador. Ortostasis es otro indicador de presión de volumen. Entonces, obviamente tenemos todos esos factores y vemos obviamente el índice de BUN con creatinina, de urea creatinina. Entonces, es un indicador muy bueno del estado de hidratación del paciente. Entonces, un paciente con una urea, un índice de urea creatinina demasiado elevado me está diciendo que el paciente está deshidratado, o el paciente que está con una hipernatremia, que cuando corregimos por la glucosa. Entonces, tenemos varios indicadores que me permiten saber si el paciente realmente lo estoy dejando deshidratar demasiado, que me lo estoy llevando a una insuficiencia renal. Entonces, hay que tener un balance de ese tipo de factores desde un punto de vista global para evaluar el estado de hidratación de cada uno de los pacientes. Doctor, en el manejo de estos pacientes, generalmente, y muchos, en esta serie de charlas que estamos teniendo, queríamos ver si el uso de la insulina en el paciente crítico, por ejemplo, teníamos pacientes de 80 kilos, de 70 kilos, que era el usual antes de la pandemia, pero con esto de los factores de riesgo, pacientes de 100 a 120 kilos se presentan para la urgencia. ¿La medición de la insulina a brindar al paciente es por peso ideal o es por el peso que el paciente tiene? Porque puede venir un paciente de 130 kilos que ya nos están llegando a las emergencias, entonces las cifras como que son un poquito altas las que se le van a administrar. En este contexto, ¿algún acápite especial, por favor? Realmente no hemos hecho ajustes de acuerdo a los extremos generalmente seguimos usando los mismos cálculos. Lo que sí es tenemos un poco de cuidado en el paciente anciano y en el paciente con insuficiencia renal, que son factores de riesgo de hipoglicemia altos. Entonces, pacientes adultos mayores o tal vez pacientes con insuficiencia renal, somos un poco menos agresivos con los cálculos de las dosis de insulina. Tenemos que tener un poco más de precaución. Bueno, en el enfoque de, sabemos que esto nos va a acompañar por mucho tiempo. Ya nos agarró como un desastre y ya estamos pagando los platos rotos. Vi en la parte de su charla, doctor, algo muy importante que es pensar antes de la pandemia, tratar de ver lo que es la preparación, una respuesta, ¿no? La preparación frente a estos cuadros de desastre y sobre todo en estas hiperglicemias críticas. Algunos alcances para tenerlos en consideración en nuestra población y tener los recursos para poder afrontar este largo trecho hasta la vacuna. Yo creo que lo que hay que ver es cómo se respondió, qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que no se hizo tan bien y cómo se puede mejorar para la siguiente vez. Entonces es una cuestión de ir evaluándose y ser críticos con uno mismo, qué es lo que estamos haciendo bien. Entonces es la forma de hacer un análisis de calidad de lo que estamos haciendo. Quality improvement, ver qué es lo que hicimos bien, qué es lo que no hicimos bien, qué podemos mejorar. Y de esa manera seguirse evaluando. Y mientras hay oportunidades de hacer un poco de aproximaciones un poco más prospectivas, más organizadas, tratar de hacerlas. De manera que uno va evaluando y viendo en dónde se puede mejorar cada uno de los pasos que se ha ido tomando al apuro, tratando de, obviamente hacemos al apuro, pero tenemos algo de background, algo detrás que nos dice que esto tal vez es la mejor
manera de hacerlo en este momento y esto es como lo vamos a hacer. Y después simplemente vamos para atrás y vemos, ok, qué hicimos y cómo podemos mejorar para el siguiente caso. Nuestro colega nos pregunta, ¿es usual que se eleve el lactato en una descompensación de diabetes? ¿Y si habría alguna relación dentro del manejo de estos pacientes? Un lactato muy alto tal vez algo más agresivo, o guiarnos por el lactato tal vez sea algo no adecuado. El lactato tiende a estar elevado muy comúnmente en el paciente con enfermedades agudas. Es otro factor o es otro componente de la hiperglicemia, como un sustrato para la hiperglicemia en la gluconeogénesis. Pero obviamente si el lactato está elevado es porque algo está mal con el paciente. Entonces, el paciente con cetoacidosis pura es generalmente el paciente que no tomó la insulina, diabético tipo 1. Pero el paciente que viene con una diabetes tipo 2 y está con cetoacidosis es porque el paciente está realmente enfermo. Está con una insulinoresistencia severa que ha llevado a una deficiencia relativa de insulina que lleva a la cetoacidosis. Entonces, generalmente está realmente enfermo y generalmente es común encontrar pacientes que tienen los dos, elevado el lactato y elevado el hidroxibutirato. Y eso se va a ir mejorando a medida que el paciente vaya mejorando. Y obviamente el paciente que viene con un shock séptico no es tan raro que el paciente también tenga una cetoacidosis. Y obviamente el lactato es un marcador de severidad de hipoperfusión. El lactato es un marcador del metabolismo anaeróbico, lo que me está diciendo que el paciente no está teniendo una perfusión suficiente a los tejidos. Entonces es un indicador de severidad de la enfermedad que hay que tenerlo en cuenta. Dentro de la data que tiene a disposición usted, doctor, ¿algún pronóstico que es peor venir con una cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar? Tenemos que ser un poco más finos y sobre todo dirigir en ese paciente un esfuerzo mayor? ¿En cuál de los dos se ha logrado observar algo, si es que hubiera? Generalmente lo que se observa en pacientes sin COVID-19, no tenemos mayores datos en hiperosmolar, es que el paciente con el estado hiperosmolar tiende a ser adulto mayor, tienden a ser más bien que no tienen acceso suficiente a agua, deshidratados, entonces generalmente tienen un peor pronóstico porque la hiperosmolaridad también me está marcando, me está diciendo que el paciente está realmente con una deshidratación severa. Entonces, esos pacientes tienen una tendencia a tener mayor mortalidad. El paciente con cetoacidosis, que tiene un estado, que tiene una efectividad, una osmolalidad efectiva mayor de 300, tienden tendencia a tener un peor pronóstico. Pero la osmolaridad lo que me está diciendo es simplemente la severidad de la deshidratación. Entonces, si tengo un paciente con cetoacidosis que on tope tiene hiperosmolaridad, me está diciendo que el paciente está con una enfermedad severa que está acompañada con una deshidratación importante. Entonces, ese es uno de los indicadores de la hiperosmolalidad, es el estado de deshidratación del paciente. Tal vez nos podría dar un acápite o algo relacionado al papel de la parte renal en estos casos. No sé cuán comprometido pueda tener como una secuela en estos casos asociados a COVID, una consulta de un colega. Claro, el problema de los pacientes con enfermedades es que una gran proporción desarrolla insuficiencia renal. Entonces, está el balance que hay que tener, el cuidado que en el paciente deshidratado con prerrenal versus el paciente que ya desarrolló una acidosis tubular renal que empieza a retener volumen. Entonces, obviamente los mismos marcadores que utilizamos, el sodio urinario o la fracción de excreción de sodio, me permite decir si el paciente está prerrenal o el paciente está con una acidosis tubular. No sé cómo estarán los datos, pero hay sugerencia de que el virus podría afectar al riñón directamente. El virus se ha encontrado en múltiples órganos, entonces hay que tener en cuenta el estado de volumen del paciente con los diferentes indicadores, el índice de creatinina, de urea creatinina, la fracción de excreción de sodio en la orina o simplemente el sodio urinario, que nos puede ser
como marcadores del estado de hidratación del paciente. De manera que si tenemos un estado prerrenal voy a ser un poco más agresivo con los líquidos. Sin embargo, el paciente que tengo con una acidosis tubular renal o ya con daño de renal, tengo que ser mucho más cuidadoso con la infusión de líquidos. Entonces, obviamente, el monitoreo de la ingesta y la excreción es muy importante. Doctor Francisco, le agradezco muchísimo. Termino mi participación, luego le doy el pase al doctor Luis Valle. Le agradezco mucho por brindarnos este tipo de información. Encantado, Moisés. Hasta otra oportunidad, y si por favor al final, para hacerle el seguimiento por las redes y saber los avances que nos pueda brindar. Hasta luego. Encantado. Un placer, Moisés.